y docente del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la UMS. Así es que muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenido nuevamente a Cartas sobre la Mesa. Buenas noches. Buenas noches, estimado Omar. Un gusto estar en tu programa, por tu intermedio, por el canal universitario, con la audiencia que nos ve en La Paz, en el Alto, seguramente. A ver, el escenario que se presenta es realmente llamativo, en la perspectiva de que el gobierno ya en diferentes ámbitos ha comenzado a mostrar o a diseminar fuertemente la idea de que Evo Morales estaría fuera del esquema de la postulación para una posible candidatura en 2025. ¿Cómo altera el tablero político esta posibilidad? Mira, ya tenemos casi un año de agria disputa política entre dos facciones del masismo, ¿no? Entre los arcistas, que son los seguidores del presidente Arce, los evistas, digamos, los fieles de Evo Morales, el caudillo que gobernó, pasándose restricciones constitucionales, el referéndum del 21F por 3 periodos y quería un cuarto, ¿no? Fraude incluido. Entonces, estamos viviendo una disputa donde se han invertido los papeles. Ahora son los masistas del lado de vista que reclaman el cumplimiento de la Constitución. Y es el otro lado el que está usando las mismas mañas de Evo cuando gobernaba él, cuando estaba a la cabeza del Estado en la presidencia, usando, digamos, el sicariato judicial, ¿no? Que saca sentencias a medida, se autoprorroga, impide a la Asamblea Legislativa que hagan una de sus funciones principales, la que es la fiscalización, que es tan importante como la legislación. Son las dos principales atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el remate de la fiscalización, como sabemos, es la censura a los ministros. Pero como hemos visto en el caso de la censura con Castillo, es papel mojado para el presidente. La ha vuelto a posicionar en pocas horas en el mismo cargo, estornudándose en el espíritu de la Constitución. Alguna gente dice, ay, lo mismo ha hecho Áñez. Sí, y no estaba bien igual, aunque ahí era una situación de crisis, que no es el caso, ¿no? Igual era reprochable, digamos, pero había una clarísima situación de crisis que quería profundizarse. Y esto nos permite un poco hablar de la cultura política del fascismo en general, en sus dos facciones. Las leyes solo sirven cuando te favorecen, ¿no? Y con esa lógica es como estamos, más y más desinstitucionalizado. Y ojo, hay gente que cree que el asunto de instituciones es un tema de abogados. No, es un tema de convivencia civilizada. Mientras menos institucionalidad hay, más domina la ley, entre comillas, del más fuerte, es decir, la fuerza. Y eso es justamente la negación de un Estado de Derecho, lo que tiene de positivo el Estado como evolución mundial, ¿no? Ahora, ¿qué escenario podemos ver, es decir, cuando el oficialismo, en este caso, se divide entre arcistas y evistas, y la oposición también anda fracturada, tanto creemos dividida en dos facciones, como comunidad ciudadana con un importante bloque también dividida? ¿Qué escenario de cultivo político nos muestra esto? Sí, ahora los niveles de gravedad son diferentes. No porque a mí me simpatice la oposición, no es el caso. La responsabilidad que tiene el partido a cargo de la conducción del Estado es pues muy diferente, ¿no? Claro. Yo soy amigo de que haya disidencias dentro de las distintas tiendas políticas, pero incluso eso también tiene que ser con ciertos límites. Estamos perdiendo cada vez más el sentido del respeto a la disidencia, ¿no? Entonces se hacen facciones irreconciliables, se habla con enorme facilidad de traiciones, se dicen las cosas más horrendas unos a otros para después estar hermanados.
el conjunto de esa situación da una pésima perspectiva de escenario de resolución de conflicto. Y no estoy hablando solamente del tema electoral, de las cosas que nos importan. Por ejemplo, el censo, con todas sus implicaciones que tiene, no solamente en el plano político, también como instrumento de desarrollo, como lectura que puede permitir más o menos objetiva de los cambios demográficos, de los pesos específicos de las regiones y todo eso lo que implica en términos de política pública. Y nos estamos estornudando, además de la crisis económica que está asomando, ¿no es cierto? Cualquiera se da cuenta cuando percibe los aumentos, aunque el INE reporte un dígito de inflación, la vida real nos muestra bastante más que eso, nuestra platita alcanza menos. No me quejo en lo personal, pero veo la subida permanente en los mercados. Y la carencia de dólares que aplica y afecta al conjunto de la vida comercial del país, que como sabemos es informal, lo que no quiere decir ilegal, pero es una de las dimensiones más fuertes de la actividad económica de buena parte de la población económicamente activa del país. Y es inocultable eso. Entonces, cuando al presidente del Banco Central uno le escucha decir de que hay dólares, que es un problema de los bancos, sabemos que no es cierto. Yo no puedo mover plata para mandar dinero a mi hija estudiante, ni siquiera de cuentas bancarias en dólares. Entonces está hablando de un problema de verdad, ¿no? Claro. Lo nuestro es solventable, pero la gente que vive del comercio, que no es poca en el país, quiere decir que tiene problemas verdaderos y compran en el mercado paralelo que ya existe, ¿no? Con una inflación que es significativa. Ahora, ¿qué tipo de efecto puede tener que en nuestro país, en realidad, aparentemente desde que entra Arce al gobierno, hemos comenzado a vivir una suerte de campaña electoral, tanto de, entre comillas, del gobierno, como desde Evo Morales? Es decir, parece que en nuestra vida los bolivianos viviéramos aceleradamente los procesos electorales y toda la gestión gubernamental fuera un proceso electoral. ¿Cuán positivo o negativo puede ser para la vida sociopolítica del país y económica, naturalmente? Absolutamente negativo, pues, porque se vive en términos de réditos electorales, ¿no? Ahora que el presidente Arce ya ha pelado capucha, como dirían nuestros hermanos Cambas, ¿no? Hoy lo he visto en Cochabamba en absoluta condición de proselitismo electoral, ¿no? Entregando pupitres, prometiendo arreglos de tipo de competencias municipales, con la cháchara esta de la industrialización por sustitución de importaciones, que es un discurso bastante viejito, ¿no? En términos de comprensión de los fenómenos económicos actuales, del desarrollo, en fin. Francamente entristece, ¿no? A otra gente puede darle, a mí en algunos momentos me da también sentimiento de impotencia. Yo creo que ese tipo de actividad política nos hace retroceder, no nos ayuda a avanzar, porque si estás pensando en el rédito político, en disputarle el espacio de los votos al caudillo, ¿no? Que se siente el dueño del país, poco se puede pensar en un desarrollo más o menos planificado, más o menos sensato, que no necesariamente está vinculado a satisfacción de los demandantes. Ahora, el único consuelo que tenemos es que ya no tiene este caudillo el peso que tenía antes, ¿no? Pero no es el único problema. Y doy un ejemplo de por qué digo eso. Han postergado el bloqueo anunciado de caminos para mañana miércoles, lo han postergado hasta el lunes, en aire de perdonavidas, ¿no es cierto? Es claramente porque no parecen tener la fuerza suficiente para eso. Lo que no quiere decir que no pueden de verdad impedir, incomodar, molestar, en fin. Pero ya las varias escaramuzas que han habido, sabemos de que hay una división real. ¿Quién es más fuerte? Yo tiendo a pensar por la debilidad de nuestras instituciones, que es precisamente el que tiene la billetera, no el que tiene la razón. No es un tema de buenas razones o de razones jurídicas.
porque unos como otros transgreden cínicamente la Constitución, ¿no? Claro, cuando les conviene hacen como el ministro disque de Justicia, recita partes de la Constitución que le conviene, pero se olvida de otras. Que en el fondo una Constitución democrática, tipo republicano, busca equilibrar poderes. Nuestros órganos judiciales, distintos tribunales, en todo este tiempo del masismo nunca ha contradecido al poder de turno, al que está en el Palacio Quemado un tiempo y ahora ese mamotreto que está en la Plaza Murillo, ¿no? Disque casa grande del pueblo, nunca lo contradicen. Entonces no tiene sentido un control constitucional que es incapaz de ponerle límites al poder político. Ahora le está poniendo límites al caudillo, pero no al presidente y al ejecutivo, que es al que debiera poner, ¿no? Y que ciertamente hace transgresiones constitucionales, como esto de la prórroga aplaudida por ellos, y culpabiliza de eso a la Asamblea Legislativa, como si ahí no tuviera operadores, como si no fuera ese diputado que encabeza la Comisión de Constitución, de verdaderas, ¿cómo se llaman?, chicanas, que es cuando le llega ya una versión aprobada de ley de convocatoria para las judiciales, ese mamotreto con el que se han inventado para darle legitimidad a la justicia. Se le ocurre a ese presidente, a ese diputado, Jáuregui me parece apellida, mandarle a 6 instancias para consulta. Falta que mande a la comisión de árbitros, ¿no?, de la asociación de fútbol, ¿no? Es una absoluta vergüenza, y sin embargo hablan a título de juristas. Pero ya sabemos qué piensan de los juristas, la broma que decía siempre Morales, ¿no?, que entre los abogados son como los plátanos, no hay uno recto. Qué terrible. No, creía que estaba haciendo una gran picardía, pero en el fondo nos habla del poco respeto que tiene a la gente que debiera tener un compromiso con una disciplina de tipo científico que es importantísima para la convivencia pacífica entre sociedades siempre conflictivas. Tengo 30 segundos. Una respuesta muy cortita y puntual. ¿Estamos concluyendo un ciclo político? Porque división en el MAS, división en los partidos de oposición, aparentemente comenzamos a acercarnos a unas aguas turbulentas económicamente, y nuestro país regularmente van en ciclos de aproximadamente 20 años de vida política. ¿Estamos acercándonos a un cambio, a una crisis política para entrar a un nuevo escenario político? Yo diría que sí, pero no es automático. Sí. La agonía puede ser larga si no surgen fuerzas que recompongan la vida política del país. Yo tenía esperanza de que podía ocurrir en parte por la facción arcista, en parte porque le conviene, digamos, tener un gobierno legítimo, no solamente de origen, sino en su desempeño, pero parece que y efectivamente en la oposición no termina de cuajar un sentido, digamos, de bloque democrático, ¿no? Las disputas son muy marcadas, incluso como ha señalado, dentro de cada una de las fuerzas con representación. Entiendo las razones, pero por supuesto que no las apoyo, no me parecen plausibles, no me parecen que están a la altura de los dramas del país. Para no dar una mala noticia, creo que hay fuerzas o liderazgos más o menos emergentes que son de cierta renovación, y tiendo a tener esperanzas de que como involucra su propia vida, ¿no?, su horizonte de vida para ellos mismos va a primar un sentido de sobrevivencia, no solo personal, sino también generacional. Y puede haber una recomposición por ahí, pero obviamente eso no excluye talentos ya más senior, ¿no es cierto? De las viejas o camadas políticas también encontramos gente valiosa, gente valiente, gente comprometida, así que no es una apuesta a ciegas a los jóvenes por jóvenes, sino por un sentido de horizonte de vida menos turbulenta y con más esperanza. Querido profesor, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias por la gentileza como siempre. Un gusto, un saludo a su audiencia
y que Bolivia encuentre vías de enfrentar democráticamente nuestros desafíos. Muchísimas gracias, el doctor Gonzalo Rojas Ortuste, docente de nuestra institución, reconocido investigador. Creo que